Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. Qué alegría poder compartir con ustedes en este domingo la reflexión del Santo Evangelio. Mis muy queridos hermanos, vamos adentrándonos en el camino cuaresmal. Llegamos ya al segundo domingo de este hermoso tiempo de penitencia, de reflexión, de conversión, de prácticas de la caridad de una manera particular e intensa. Hoy estamos invitados por la Iglesia a meditar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, donde se nos presenta aquel curiosísimo episodio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Estábamos escuchando el famoso discurso del Sermón de la Montaña, pero ahora la liturgia nos ha adelantado en la meditación de los textos desde el Sermón de la Montaña, en los capítulos del 5 al 7, y nos ha llevado hasta el capítulo 17. Y hay que entender el contexto en el que todo esto sucede. Habíamos dicho en la reflexión anterior que el caminar de fe con Cristo a este proceso de conversión implica siempre el caminar por medio de la cruz. Y hablábamos del sentido del por qué Cristo se encarnó y murió por nosotros. Y habíamos expresado de que ha sido voluntad divina el haber redimido a la humanidad de esta manera. Porque Cristo pudo haber elegido redimirnos con una sola gota de su sangre. Redimirnos con la potencia de la saliva de su boca. Saliva con la que curó al ciego. Pudo haber elegido con solo una sentencia dictada por su palabra haber redimido al género humano. Pero Él confeccionó un modo más profundo, un modo más elocuente y un modo que marcaría nuestra vida de una manera definitiva para poder redimir al género humano. Decidió elegir a una mujer para nacer de su vientre. Pudo haber aparecido aquí en la tierra sin más. Sin embargo, eligió la encarnación, tomar nuestra naturaleza y nacer de una mujer de modo natural, según las leyes que él mismo había establecido para el género humano. Y nació hombre entre los hombres, pero hombre Dios, del vientre inmaculado de María la Virgen, a quien él escogió por madre, por pura voluntad divina. Escogió nacer en una realidad, en un pueblo, en una sociedad, en un tiempo determinado. Y eligió entregarse por amor a nosotros, de una forma tal de que quería manifestar que Dios para con nosotros no quería escatimar absolutamente nada, sino que quería darse totalmente, darlo todo, hasta el punto de entregar en nuestras manos su cuerpo, su sangre, sus lágrimas, todo su ser, para que fuésemos capaces de entender que Dios se dona totalmente y que es lo mínimo que puede esperar de nosotros, que nos entreguemos totalmente. Pero toda esta realidad del deseo divino de redimirnos de esta forma ya había sido pronunciada por Dios mediante la voz de los profetas. Incluso David, el gran rey David, se le considera como un profeta, el profeta David, puesto que lo que canta en los salmos también se convierte en esa palabra que preanuncia el misterio del Mesías Redentor, de aquel que padece por nosotros, al que se le taladran los huesos, aquel que sufre y carga nuestros pecados. Ya el Señor había profetizado cuál sería la manera en que debía de padecer. Entonces el Mesías es presentado en los textos mesiánicos, en los textos proféticos, como un Mesías que va a padecer, que sufre. Y daban los profetas signos concretos de cómo sería este sufrimiento, hasta el punto tal que el rostro del Mesías se desfiguraría, no tendría apariencia humana de los golpes que sufriría,
Lo había cantado el profeta Isaías en sus famosos cánticos del siervo de Yahvé. Este es un gran misterio, que Jesús, al manifestarse como lo que es y empezar a predicar el reino de Dios, y al elegir los discípulos, quiere develarles y que ellos sean conscientes de lo que implica ser el Mesías. Recordemos que en Israel estaba esta falsa esperanza mesiánica de uno que había de venir a regir a las naciones con vara de hierro, pero que vendría como un gobernante militar con ejércitos a destruir a todos los pueblos circunvecinos de Israel y a poner a Israel por encima de todos los demás pueblos. Esa es una falsa visión del Mesías que tenía el pueblo de Israel. Jesús venía a mostrarnos el mesianismo que había sido establecido por su Padre y anunciado por los profetas. Y cuando se revela como el Mesías, como el Hijo de Dios, sobre todo en el Jordán ante Juan el Bautista, y que Juan lo declara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y empieza Jesús a tener sus seguidores, aquí es donde se hace importante que Jesús aclare las cosas. Sí soy el Mesías, sí vengo a liberarlos. Soy el Hijo amado del Padre, como lo ha dicho Él en las aguas del Jordán. Pero ahora tienen que entender que aunque yo soy el Mesías, tengo que padecer. Parecía una locura. En el capítulo previo al texto que hoy escuchamos, Jesús estaba preguntándole a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí vamos a encontrar el famoso texto fundacional de la iglesia, en el sentido de que Pedro, con su declaración de fe, anuncia quién es Cristo. Unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que había de venir. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde ahora te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis iglesias en plural, mi iglesia, la única que Él funda, que nos dirá San Pablo en la carta de los Corintios, que es el cuerpo de Cristo. Y Cristo tiene un solo cuerpo, no tiene múltiples cuerpos, no es una deformidad, no es una mutación, es un único cuerpo, la iglesia. Él es la cabeza, dice la Escritura. Pues bien, el apóstol Pedro acaba de confesar quién es Jesús, y Jesús lo confirma. Claro que sí, soy el Mesías. Y todos estaban contentos, rebosantes de alegría. ¡Qué bien! Viene lo que esperábamos. Sin embargo, Jesús inmediatamente les anuncia lo que significa ser Mesías. Tengo que ir a Jerusalén a morir allá, a dar la vida por ustedes. No lo permita Dios, dice Pedro en ese momento. Échate para atrás, Satanás, responde Jesús, va de retro. Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Es necesario que el Mesías padezca. Pero la labor del Mesías no culmina con una muerte en cruz. Se completa con la resurrección porque Cristo vino a devolvernos la vida. Y se hizo necesario que Él muriera para que nuestra muerte tuviera sentido en Él y poder, muriendo con Él, resucitar con Él. Por eso destruye a la muerte. Destruye a la muerte. E incluso baja a los Hades para anunciarle a los que ahí esperaban y aguardaban la salvación quién es Él. Y por eso se hace necesario que Jesús les muestre a los discípulos que no es la muerte la que tiene la última palabra, ni el sentido de la redención que Cristo va a realizar, sino la vida y la gloria del Padre. Y por eso, tomando a 3 de sus discípulos, los más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, se los lleva al monte Tabor, donde les muestra su gloria. Se transfigura delante de ellos, cambia por un instante la visión que ellos tienen de Él y muestra el esplendor de su gloria, esa gloria de la cual se abajó para hacerse uno de nosotros. Y los discípulos lo contemplan y escuchan la voz del Padre que ratifica aquello mismo que había dicho en el Jordán. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. El Padre lo muestra como el que es, el Mesías glorioso que nos dará la vida. Si voy a padecer, dice Jesús, pero después de la cruz viene la gloria, viene esto. Y esto es lo que les aguarda a ustedes, la gloria de la resurrección. Lo que esperaron los profetas, lo que anunciaron los profetas y aguardaron ver, ustedes lo verán. Y aquí pongo junto a mí a Moisés y a Elías, que aguardaron verme. Me están viendo en mi gloria. Ustedes me verán en mi gloria.
porque esto es lo que han anunciado la ley representada en Moisés y los profetas representados en Elías, que el Mesías vendría, que el Mesías establecería su reino, que el Mesías redimiría al hombre, que el Mesías padecería y que sería glorificado. Y los discípulos lo entendieron y por eso estuvieron dispuestos a dar la vida por el mensaje que anunciaron. Cristo les dio prueba de su gloria y nos invita a nosotros hoy en este tiempo de Cuaresma a poder pasar por este camino de cruz. No tengamos miedo a la cruz, queridos hermanos. No tengamos miedo a las pruebas y a las dificultades. Vale la pena todo esto que pasamos, porque la cruz nos lleva a la gloria. No renunciemos a nuestra cruz. Este es el sentido de las penitencias que hacemos, de los ayunos, de las abstinencias, de las mortificaciones, porque con ello buscamos unirnos a Cristo que ha padecido, porque si con Él padecemos, con Él reinaremos. Así que, hermanos, mi invitación en este segundo domingo de la Cuaresma, domingo del Evangelio de la Transfiguración, es precisamente a esto, que reavivemos en nuestros corazones la esperanza de un Dios que se nos ha mostrado en su gloria, pero que para mostrarnos esa gloria decidió pasar por la cruz. No renunciemos a la cruz, abracémosla, vivámosla y ofrezcámosla a Dios. Es la invitación de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Queridos hermanos, invoquemos la bendición del Señor sobre todos nosotros y nuestra familia. Que Dios Todopoderoso, Padre Omnipotente, que nos ha revelado a su Hijo como el amado al que debemos escuchar, derrame por medio de su Santo Espíritu su gracia y bendición para que seamos en su Hijo benditos para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana para todos. Que el Señor me los bendiga.